Bueno, buenos días a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación. Agradecemos su interés y al acudir a esta convocatoria que hemos hecho. Estamos aquí reunidos, presentes, compañeros de la Red Nacional Indígena de diversos estados del país, y quisiera presentar rápidamente a los compañeros que están en el presidium y que desde el recinto estamos también algunos otros respaldando esta conferencia. Nos acompaña el compañero Manuel Vázquez Quinteo, abogado comunitario que sigue el proceso de Ayutla de los Libres. Nos acompaña también el compañero Marco Matías Alonso, Nahua de Guerrero. Nos acompaña la compañera Janet de la Cruz, compañera del estado de Chiapas. Nos acompaña el compañero Guillermo May Correa, maya de la península. Nos acompaña el compañero Genaro Domínguez Maldonado, Nahua de Veracruz. Nos acompaña el compañero Margarito Ruiz Hernández, Tojolabal de Chiapas. Se acaba de incorporar el compañero Julio Atenco Vidal, Nahua de Veracruz. Nos acompaña también el compañero David Ruiz, Tojolabal de Chiapas. La compañera María del Carmen, Chichimeca de Guanajuato. El compañero Marcelino Díaz de Jesús, Nahua de Guerrero. Compañero Pánfilo Sánchez Almazán, Nahua también de la montaña de Guerrero. Compañero Rafael Bringas, Nahua de Puebla. Compañero Cecilio Solís Librado, Nahua de la Sierra Norte de Puebla. Nos acompaña por acá el compañero Shun Gabriel, compañero también abogado comunitario de Oshuk. Vamos a, sin más preámbulo, a cederle la palabra al compañero Guillermo May, quien va a dar lectura a un boletín que hemos preparado, y que una vez que se dé lectura a este boletín tendremos algunas otras intervenciones y atenderemos las preguntas que ustedes nos formulen. Le damos la palabra al compañero Guillermo May. Buenos días. Con su venia, señores compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Red Nacional Indígena, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2018. Diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Diputado Alfonso Ramírez Cuellas, presidente de la Comisión de Presupuesto. Diputada Irma Juan Carlos, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas. Diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Como ustedes saben, el pasado 22 de octubre, en la Cámara de Diputados de la 64 legislatura, por conducto de la Comisión de Pueblos Indígenas, emitió la convocatoria nacional para participar en la consulta indígena sobre la iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI. La Comisión Política de la Red Nacional Indígena, que suscribimos la presente, participamos activamente en dicho proceso junto a nuestros pueblos y comunidades indígenas, autoridades comunitarias, municipales, ejidales y comunales, jornaleros agrícolas, pueblos afromexicanos y comunidades residentes en áreas urbanas de diversas ciudades del país. En la gráfica y el cuadro anexo se concentra la información de los 10 foros de consulta indígena que se hicieron en los 32 estados de la República, incluyendo la Ciudad de México. En los foros de consulta indígena estuvieron representados los más de 68 pueblos indígenas del país, con sus más de 300 variantes dialécticas. En
varios estados de la República hubo una fuerte participación de los pueblos de origen afro-mexicano. Los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos fueron consultados en temas como la naturaleza jurídica, sujetos de derecho público y las principales atribuciones que se proponen en la iniciativa de ley para crear el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ha sido fructífero y constructivo el proceso de diálogo, consulta e intercambio de información entre nuestros pueblos y los diversos representantes del poder legislativo que participaron en los foros de consulta indígena. El día 19 de noviembre, el día de ayer, 19 de noviembre, concluyó la consulta de nuestros pueblos y comunidades indígenas y como seguimiento de dicho proceso, exhortamos al Poder Legislativo valorar nuestras siguientes consideraciones. Primero, que con celeridad la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de la iniciativa de ley para crear el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Las aportaciones indígenas en los 10 foros de consulta indígena fortalecerán la propuesta en referencia. Segundo, valoramos que en la propuesta de la normatividad del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho público, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Federal, los instrumentos jurídicos internacionales y los marcos normativos estatales. Tercero, que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados coadyuve en los consensos necesarios para dictaminar favorablemente la iniciativa de ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Cuarto, que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tome las determinaciones necesarias para garantizar que en el presupuesto de egresos de la Federación de 2019 el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas cuente con suficientes recursos financieros para atender las diversas demandas de los pueblos indígenas y afro-mexicanos. Quinto, que la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados prepare la reforma constitucional para el reconocimiento integral de nuestros derechos en la Constitución Federal, cumplir con los acuerdos de San Andrés e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales que protejan los derechos de los pueblos indígenas. Sexto, por lo anterior, derivado de los foros de consulta indígena, es de absoluta importancia que los legisladores reformen los artículos 2, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es hora de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, proteger la tierra de nuestros territorios ancestrales y reconocer al municipio indígena con plenos derechos para ejercer su autonomía y libre determinación en la integración de su gobierno. Las autoridades judiciales y administrativas deben respetar
los sistemas normativos propios, los llamados usos y costumbres, para ejercer su autogobierno. Séptimo, tomando en cuenta la buena práctica legislativa de los foros de consulta indígena, exhortamos a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, organicen con urgencia la consulta indígena sobre la iniciativa del Tren Maya. Este y otro tipo de megaproyectos deben contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas susceptibles de afectar sus derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Octavo, pedimos a la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara de Diputados, como máximo órgano de gobierno en la adopción de las decisiones constitucionales, prepare los acuerdos legislativos de consenso para que, a la brevedad, el Pleno del Congreso apruebe la instauración del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.